Bueno, es un gran gusto dirigirme a quienes se encuentran en tiempo real. Un gusto saludar a cada uno de ustedes. ¿Qué pasó? Que no hay cámara, sí creo que ya regresó. Entonces, quienes están en tiempo real, bienvenidos. Qué bueno que se han podido conectar. Y quienes posteriormente lo estén observando también. Vamos a iniciar la sesión. Lo último que hemos estado trabajando son argumentos. ¿Y qué hacemos en los argumentos? ¿Qué hemos estado analizando? ¿Qué hemos estado trabajando en los argumentos? ¿Quién me quiere decir? La reconstrucción de argumentos. Perfecto. Perfecto. De eso se ha tratado de hacer una reconstrucción de argumentos. Esta reconstrucción de argumentos se puede hacer de varias maneras. La que hemos estado utilizando es reconstrucción por parafraseo. Entonces es volver a construir el argumento, llevándolo a términos que resulten familiares, que resulten conocidos, que sean fáciles de utilizar. Perfecto. Entonces, comencemos. Tuvimos inicialmente un texto muy sencillo y en este texto sencillo habían varias opiniones de distintas personas en torno a un tema. ¿Me recuerdan de qué estamos hablando? ¿Qué fue lo primero que leímos? El primer texto que leímos estaban realizándole un debate de control a un funcionario público en un país llamado Colombia. ¿Recuerdan de qué se trata? ¿Un debate de control de qué o qué fue lo que ocurrió? El escándalo de centros poblados, se robaron cerca de 70.000 millones. Perfecto. Entonces se robaron 70.000 millones, se dieron en adelanto 70.000 millones y nadie tiene idea de en qué se gastó, a pesar de que hasta el último momento defendieron la honorabilidad de las personas que estuvieron involucradas y defendieron hasta el último momento que habían devuelto el dinero, cosa que nunca se había comprobado, ¿verdad? Entonces, eso fue justamente lo que leímos. Habían unas posturas a favor de la moción de censura, otras en contra, en el debate de control que le hicieron a esta persona. Vamos a analizar eso. Quiero que me vayan contando, pueden leerlo mucho mejor si además de leerlo copian en el chat box el fragmento que eligieron. Entonces quiero que comiencen a leer un fragmento y me cuenten si allí hay argumento o no hay argumento en lo que decían las personas. Y si lo hay, vamos a reconstruirlo. Si no lo hay, pues bueno, ¿qué podemos hacer? Iniciemos. ¿Quién quiere comenzar o empiezo a llamar sencillamente? Bueno, entonces vamos a elegir si nadie inicia. Recuerden, el ideal es, una vez que me lo lean, al mismo tiempo lo van pegando en el chat box para que podamos analizar bien el fragmento. Valeria, adelante Valeria Vidal, bienvenida. Cuéntanos qué fragmento vas a compartirnos hoy y tratamos de analizarlo. Adelante Valeria. Entonces Valeria no está conectada. Sara, adelante Sara, te escuchamos. Sara. Entonces Sara tampoco está conectada. Santiago Ramírez. Santiago. Ustedes recordarán naturalmente que hay un porcentaje considerable, el cual es la parte de participación. Entonces la parte de participación es necesaria porque allí veo que sí hicieron la actividad. Estamos seleccionando lo que ustedes habían hecho al leer el fragmento de la noticia del diario llamado El Tiempo, en la cual había fragmentos aparte del debate de control y me están diciendo un fragmento para analizarlo, cuáles son las premisas, cuál es la conclusión o si no hay argumento. Ah, bueno, Sara, perfecto. Escribe el fragmento y nos cuentas cuál es el asunto. Y si deseas, mientras señalas el fragmento, puedes salir y volver a ingresar, que a veces eso soluciona
cuando se acepta pues todo lo que solicita. María José, te escuchamos. María José. María Camila, María José lo va a hacer en el chat box, ya supongo que va a plantear que tiene problema de conectividad o algo, lo puede hacer al igual que Valeria, por supuesto. Hola, profe. Qué pena con usted, sino que es que yo no encontré dónde estaba ese texto. En el primer, Entonces, primer correo que envié les mandé el texto, el primer correo de todos. ¿Pero? porque es que yo lo que veo ahí son unos videos y como unos PDFs, pero pues de libros como pues, No, no grandes. es un libro, sí, es el artículo, ahí está. Lo importante de cualquier modo era leer en torno al debate de control, eso era. Luis Miguel, adelante. Listo, profe, ahí voy. Se te cerró el micrófono. Ah, listo, profe, ahí acabé de enviar el fragmento que me pareció curioso porque dice que no, que hubo denuncias pero sin pruebas, que una vez fueron puestas algunas pruebas, fueron documentos falsos y que luego se pusieron las denuncias, pero las denuncias como a qué, si a los documentos falsos o o al caso de la pérdida del dinero. Entonces me pareció como curioso eso. Como una cortina de humo según me lo estás planteando, ¿no es cierto? Sí, Perfecto, entonces como una cortina de humo. Miren lo interesante. Vale la pena analizarlo. Hubo denuncias pero sin pruebas. La única prueba que tuvimos fueron los documentos falsos y de inmediato pusimos las denuncias. Karen Abudiner. Entonces, según esto, pues se mostraría que es una funcionaria proba que en todo momento se estuvo preocupando por los dineros públicos y que nunca propició la posibilidad de que se dieran dificultades, de que se diera pérdida de dinero, de que se diera detrimento patrimonial para la nación o que robaran. Ante esto, pues súper, ¿no es cierto? Maravilloso. Si alguien quiere contarnos ahí el link, dejarlo en el chat box, excelente. Uno dirá, increíble, genial. ¿Alguien conoce un poco el contexto? ¿Podría decirnos si esto tiene suficiente validez lo que está planteando? De acuerdo a la realidad. Porque, ¿cuál es el punto? El punto es, yo no sabía nada, en tanto me di cuenta de una situación, de inmediato tomé cartas en el asunto. Entonces vamos a mirar dos asuntos. Uno, lo que les estoy preguntando, si saben el contexto. Si con el contexto me pueden decir si en efecto se actuó con toda la premura del caso o si no. Eso nos ayudaría a enterarnos de la veracidad de la aseveración. Si lo que está aseverando tiene sentido o no. Pero más aún les hago una pregunta. Ignorar determinada situación me exime de responsabilidad. O sea, ¿está bien hecho su argumento de fondo? Si yo ignoraba la situación, ¿me exime de la responsabilidad contractual? no, en absoluto. Eso es muy importante. Por ejemplo, digamos, ustedes viven en Santiago de Chile y un día tienen que viajar a Ciudad de Panamá. Cuando están en Ciudad de Panamá, están moviéndose por la vía contraria, lo que popularmente se denomina en Colombia, no sé si en todos los lugares es muy poético, esta expresión, que no, en otro idioma no tiene equivalente, están violando vía. Si ustedes se mueven por la vía contraria, no los van a multar porque son de otro lugar. Dice, tranquilo, usted es de otro lugar, bien pueda seguir. No, No conocer la ley no me exime de responsabilidad ante la misma. Eso en todas las leyes aparece consignado, incluso en las legislaciones religiosas. En todas aparece clarísimo que el desconocimiento de la ley no exime del cumplimiento de la misma. Listo. Yo no sabía, bueno. Me acuerdo de una historia pintoresca. Un joven de un lugar muy remoto, actualmente es profesor de la Universidad de Caldas en el departamento de antropología, bueno, hasta donde supe, no sé si quizás ya no está, de un lugar muy remoto. Siempre nos las llevamos muy bien y me contaba con mucha risa cuando estuvieron en una salida pedagógica y cuando se encontraban en la ciudad capital, cruzaron la calle. Cuando cruzaron, un policía los detuvo y les hizo el comparendo. Le decía, pero es que no somos de las ciudades, que desconocemos que acá había tal situación. Le decía, yo me pasé porque soy de tal lugar.
Entonces, el primero que leo, primero, no puede alegar desconocimiento porque usted pasó al lado del puente peatonal y ahí está, al lado suyo. Y segundo, ¿qué quiere decir con que yo soy de tal lugar? Es que allá se tiran a los carros, allá les gusta tirarse a los carros. Entonces, en ese orden de ideas, nos encontramos acá con que el desconocimiento de una ley no me exime del cumplimiento de la misma. Así que si yo soy el encargado de firmar una serie de contratos, de asignar quién va a estar con esos contratos, que debe tener un riguroso lleno de ciertos requisitos y de tener el cumplimiento total de cada uno de esos requisitos, ¿quién debe velar porque sea correcto y porque lo que se está haciendo tenga asidero? Debe velar quién hace el negocio u otra persona. ¿Quién tiene, por ejemplo, vamos a ponerlo más sencillo? Ustedes van a comprar un carro, una casa, un terreno. Si la persona con quien están haciendo ustedes negocios está en la lista Clinton, ¿qué pasaría? Comprar una casa, un carro, un terreno, alguien en la lista Clinton, ¿qué pasaría? Podría decir que es la lista Clinton, profe. Por supuesto, la lista Clinton es una lista donde aparecen una enorme cantidad de narcotraficantes. Entonces, si ustedes hacen negocios con alguien que está en esa lista, ¿qué pasaría? Seguramente se meten en problemas también. Severos. Por ejemplo, hubo 2 clubes de fútbol en Colombia que lograron salvarse a pesar de que siempre estuvieron con ese tipo de situaciones, pero hubo uno que no, y de inmediato lo penalizaron, no pudo volver a hacer ningún tipo de negocio, le cerraron todas las cuentas y se fue para la B porque no podía ni siquiera pagarle a los jugadores. Entonces, pues para poner un ejemplo sencillo, en ese orden de ideas, ¿qué es lo primero que tiene que hacer alguien con ese lleno de requisitos? Cuando le envían los documentos, ¿creer en la buena voluntad o debe confirmar si esos documentos son reales o falsos? Debe confirmar primero si son reales o Por falsos. ejemplo, claro, Ana, si ustedes van a hacer un negocio, están en la obligación de buscar en todas las vías, en Contraloría, en Procuraduría, dependiendo del país en el que se encuentren, en este caso Colombia, revisar la lista Clinton, etcétera, para darse cuenta si la persona con quien va a hacer negocios es una persona buscada por narcotráfico, porque de otro modo usted se podría haber implicado en nexos comerciales con un narcotraficante. Entonces, hay, por ejemplo, expresidentes de países imaginarios que han dicho, sí, claro, hicimos un negocio con un ex narcotraficante, pero no sabíamos, ¿no? Es que están en obligación de confirmar esos datos. Y mucho más si es la persona que en ese momento era ministra de Defensa. Así que en ese orden de ideas, cuando se hace un negocio sencillo, si hay que confirmar eso, imagínense en el cumplimiento de requisitos para soltarles de anticipo 70.000 millones de pesos de este país, de Colombia. ¿Se imaginan esto? Entonces, ella estaba en la absoluta y total obligación de confirmar, no si quería, no si podía, no, ay, yo no conocía, no. Tenía que confirmar si cada uno de los documentos que daba para dar cumplimiento eran reales y eran efectivos. Si no lo hizo es negligencia y de quién es la culpa. Así de simple, así de sencillo. Entonces, no puede alegar desconocimiento, pero vamos, ya fuimos a fondo. El argumento que plantea no es correcto. Primero, no es un argumento, no se deriva, no tiene conclusión como tal, no se atreve a dar conclusión, son una serie de premisas como implicaciones sin una conclusión, porque sabe que si se pone a decir la conclusión es una conclusión totalmente inválida. Pero en este caso el punto clave es que ella trata de salvarse en limpio y su razonamiento no es correcto. Listo, el razonamiento de fondo no es correcto. Vamos a ver si lo que sustenta es correcto. Cuando dice que la única prueba que tuvimos, ¿saben ustedes si hubo previamente denuncias acerca de este caso o no hubo o no tienen ni idea? Pues por mi parte yo desconozco. Correcto, sí, al parecer eso ocurre porque no hubo respuestas en el instante. Entonces les quiero mencionar un personaje muy puntilloso. Dime, Juan Alejandro, adelante. Pues indagando la noticia, yo sé que hubo denuncias, pero no con respecto al caso. No, ¿qué, perdón? ¿Sí me escuchan? Sí, ahora sí. ¿Qué hubo denuncias, pero qué, perdón? Que sé que hubo denuncias no con respecto al caso en particular, sino con respecto a implicados. Ah, perfecto. La que se llamó ahorita el caso de los políticos, que no me acuerdo el nombre en este momento. Perfecto. Contra esas personas ya habían casos. Pues denuncias. Claro, ya había denuncias. Entonces, un primer antecedente que nos explica Juan Alejandro, que es un antecedente muy nocivo.
Porque si se van a hacer negocios con dineros estatales, con personas que ya se sabe que tienen denuncias por corrupción, pero que son del mismo grupo del jefe político de ella, es un pésimo antecedente. Pésimo para poder dar el aval. Segundo, era un grupo en el cual habían 4 compañías unidas, de las 4, solo una tenía la mínima experiencia con Internet y no como un proveedor. Entonces, pésima la situación. Pero, ¿cómo les parece que un hombre muy puntilloso de una emisora que es solamente una consonante, una de las últimas consonantes, Juan Pablo Calvás, este caballero ya había mencionado un detalle, meses antes, comprobado. La primera fecha de cumplimiento estaba a 20 días de expirar y con el anticipo debían entregar, según el cálculo que se daba, entre 100 y 800 primeros centros de Internet. Entonces decía, el otro oferente ha entregado muy poco, apenas está por encima de lo mínimo, es como el doble de lo mínimo, es decir, tendría unos 200 algo, pero otro oferente lo había hecho. A este punto, Centros Poblados no ha invertido ni un solo centavo, ni ha mostrado cuál va a ser el plan de inversión, solamente entregó el proyecto de cómo lo va a realizar. No ha hecho absolutamente nada, nada, y estamos a 20 días de hacerlo, con la primera denuncia. 20 días después se cumplió el plazo y no habían hecho nada. Ya con eso es suficiente para que sea la alarma absoluta. Y eso lo metieron debajo de un gabinete, lo cerraron, le pusieron llave y no se volvió a hablar hasta que la misma emisora y el mismo personaje sacó a la luz pública que en efecto, aparte de todo, habían falsificado los documentos y las pólizas por medio de los cuales accedieron al contrato. Entonces es falso que se diga que habían hecho todo lo humanamente posible, porque ya había denuncias muy serias de detrimento patrimonial cuando todavía se podía hacer algo para recuperar algo de dinero. Entonces, de fondo el argumento está mal hecho, de forma está mal construido, no se deriva porque no hay siquiera conclusión. Y como si fuera poco, no tiene ningún sustento el planteamiento que hacía. Bueno, interesante porque nos empezamos a dar cuenta que no tiene ningún sustento lo que ella plantea. ¿Algún otro fragmento? Vamos a continuar con los fragmentos. Muchas gracias con este primer fragmento. Juan Sebastián, dinos por favor Juan Sebastián ya lo llamé, no estoy seguro. Juan Felipe. Adelante, Sebastián, ya abriste. No, profe, la verdad no leí el artículo. Juan Felipe. Alejandro. Alejandro. Bienvenido. Pues yo tengo uno, pero digamos que es un poco más personal con respecto a la noticia. ¿Sí se vale? Cuéntanos. Con respecto a lo que acaba de mencionar, yo tengo la conclusión o la idea con respecto a un líder que se mencionaba que una persona que hace cargo tiene que estar o cumplir con la responsabilidad por los que están debajo de él. Existe como una definición con respecto al líder que puede que no sea la originalmente correcta, pero es algo que es cierto en esta sociedad, que es un líder se hizo para tener a quien echarle la culpa. Me explico. Con respecto a Karen, o bueno, pues a la ministra, que ya no lo es, ella puede que no haya tenido parte con respecto a la situación del robo o bueno, de corrupción, pero cae bajo su responsabilidad el hecho de la conexión. Es decir, lo que acabamos de mencionar, si ella no estuvo al tanto o no estuvo exigiendo la responsabilidad verídica con respecto al contrato, puede que ella no haya hecho nada, como decía en su argumento, pero la noción humana siempre lleva a defendernos, principalmente el pensamiento latino. Nosotros estamos siempre pensando no podemos sacar adelante el grupo como enfrentarlos frente a un grupo, sino exonerarnos de ellos para que no nos caiga la culpa a nosotros. Entonces, digamos que es una opinión personal, pero creo que es lo que ella hizo. Cuando vio que no podía salir adelante o habían problemas,
fue que se salió, renunció del ministerio, etcétera, etcétera. Y eso es lo que hacemos normalmente en todo. Siempre es que yo no sabía, es que yo no sé qué, es que yo no sé qué, pero no enfrentamos la consecuencia por no haber actuado, porque el hecho de Una no evasión. decidir ya es una decisión, exacto. O sea, si yo trato Sí, de es una evadir forma de decisión, evasión. ya estoy decidiendo. Correcto. El punto es que no estar preparado para un cargo y asumirlo no le exime, no le exime. Si no está preparado para un cargo y solo se trata de una ficha política para poder cumplir una cierta cuota, no le exime de la responsabilidad. Y si una cartera es responsable de X situación y es de la cabeza de la cartera, necesariamente está inmiscuida. O sea, parte de sus obligaciones eran esas y un ente de control tiene que saberlo, pues, en un país decente. Eso ya veremos qué pasa. Bueno, es interesante la parte de opinión, pero estamos en este momento específicamente en argumentos que se plantean allí, de los que dan a favor o en contra, para poder analizarlos. Alejandra Estefanía, adelante, te escucho. Profe, yo no había visto el link porque pues como entré luego no había recibido, sino que ahorita apenas una compañera me pasó el link del texto. Ana Julia, bien, Ana Entonces Julia, no lo leí. adelante. Cuéntanos, Ana. Profe, a mí me llamó la atención ese argumento que ponen acá que dice, este debate es muy populista, tiene mucha acogida, pero la ministra ha demostrado que está aquí para buscar soluciones, llevar la conectividad al 70% del país. Este debate ha sido permeado por la vulgaridad, se ha pisoteado el derecho de la presunción de inocencia de la ministra, indicó Restrepo. Pues a mí me parece que ahí... Ana, disculpa un instante. De pronto tienes la facilidad de cortarlo y pegarlo también en el chat box para que los demás vayan analizándolo mientras nos cuentas. Ya lo puse, profe. Ah, bueno, perfecto, gracias. Entonces siento que ahí como que primero están atacando por no sé, de pronto el tipo de personas que estaban ahí reunidas en ese debate al decir que era pues muy populista. También como que si quisieran, como que porque ella está ahí poniendo la cara, entonces ya eso la puede eximir de responsabilidades. Entonces como es valiente, pues no soy culpable. Entonces eso a mí me llama la atención de ese argumento. Excelente, listo. Lo primero es, nos estás diciendo, acá notas algo extraño, ¿no es cierto? Aún digamos, no tenemos los términos de cada una de las falacias suficiente, pero si notas que hay algo extraño, que es un argumento que tiene una situación que no permite que se cierre, que no esté como bien construido. En el anterior tenía una dificultad enorme. ¿Por qué no era argumento que planteaba la dama Audinen? ¿Por qué no era argumento? ¿Por qué había solo frases sueltas e implicaciones? ¿Por qué no era un argumento? ¿Faltaba qué? ¿Una qué? ¿Qué parte tiene Una el argumento? conclusión. Perfecto, claro, faltaba la conclusión. Entonces, a pesar de ello, si decimos que la conclusión es que ella es inocente, que quedó tácita, pues eso sí lo podemos decir, quedó tácita, que ella no tiene responsabilidades. Entonces, dentro de su acervo probatorio, lo que quería dar a entender es que era inocente. Obvio, no. ¿Cómo va a ser uno tan cínico de decir que no lo es, que no tiene responsabilidad? No lo verbalizó, pero dejó en el aire lo que quería decir, que era inocente. Entonces, el argumento no se sostiene como tal si tuviera esa conclusión, porque estaba dando a entender que si yo no conozco algo, no soy culpable de lo que haga. Con desconocimiento, no hay culpabilidad, y aparte de ello, los hechos demuestran, como si fuera poco, que no es verdadero el contenido. Listo. Ese es el primer punto. Pero vamos a analizar este, y Ana me va a ayudar. Ana Juliet, me vas a ayudar a analizarlo. ¿Este sí es argumento o no es argumento? ¿Está completo o le falta algo? Profe, pues yo creo que esto tampoco tiene una conclusión, pues o al menos para mí no es clara. Perfecto, claro que sí. También queda en el aire, no se va a comprometer Restrepo en semejante afirmación. Simplemente enrarece el aire y con enrarecer no es suficiente. No se va a comprometer en tremenda justificación de venir a decir que esta dama no tiene responsabilidades.
Nada más dejan en el aire una defensa y listo, que saquen la conclusión. Entonces, como tal, no es argumento. Volvemos a lo mismo, como habían dos bandos y uno de los dos bandos defiende la inocencia, pues naturalmente conocemos a qué quiere llegar, ¿no es cierto? ¿Cuál es el punto que quiere llegar? Pero tienes razón, no es como tal un argumento. Miren que si nosotros tuviéramos un argumento bien construido, no digo que verdadero, solamente bien construido, un argumento bien construido, si nosotros tenemos ciertos imaginarios sociales, culturales, podemos dejar una premisa en el aire. Si dijéramos, por ejemplo, Ana es una mujer, por lo tanto, Ana está hecha para dar vida. ¿Cuál es la premisa que está en el aire? Una premisa tácita que aceptarían docenas de personas en el tipo de culturas en las que estamos. ¿Cuál sería la premisa que hay en el aire? Que las mujeres quedan embarazadas o tienen hijos. O que las mujeres están hechas, nacen, su propósito, su objetivo es dar a luz, que es algo que está en el imaginario colectivo fortísimo en muchos lugares, particularmente se ve en Latinoamérica y en algunos lugares asiáticos, ¿no es cierto? Eso es una premisa que al margen de su verdad o su falsedad es supremamente vista. Las mujeres nacen para procrear. Las mujeres vinieron al mundo para procrear. Eso es una mentalidad muy típica. Entonces tenemos una premisa en el aire, luego dice, X es una mujer, por lo tanto X nació para procrear. El fin de la vida, el telos, el objetivo es dar a luz. Es un argumento que estaría bien construido, pero ya la verdad es otra cosa, ¿no es cierto? Ya si es verdadero o falso. Ese ya es otro tema. Estamos hablando nada más de que construido estuviera bien. Un argumento puede faltarle una premisa si nosotros entendemos cuál es la premisa que queda en el aire. Eso se llama un entinema. Pero un argumento puede faltarle la conclusión. ¿Sería un argumento si le falta la conclusión? No, porque no está llegando a nada. Perfecto, en lo absoluto. Muy bien. Tenemos entonces una serie de premisas que quieren probar que ella no es culpable. Nos dice Ana que nota que hay algo raro allí, como que no justificara, como que no se adhiriera, que no llegara a la conclusión. Hay algo que hace pensar que no llega como tal a la conclusión, sino que está planteando otro tipo de cosas. Tú nos hablas de ataques personales y nos hablas de otro tipo de cuestiones. ¿Alguien me podría decir qué se está haciendo en estas premisas sueltas? ¿Qué está tratando de hacer Restrepo? Léanlo nuevamente para que puedan decirme. Saben pues que la participación de hoy bajísima para muchos, ¿no es cierto? Pero que al menos lo puedan leer y decirme qué es lo que está haciendo aquí la persona. Este debate es muy popular. Dale, Ana, ya puedes. Profe, de pronto está como haciendo una falacia. ¿Y qué tipo de falacia? tipo Con tus palabras, ¿qué está ad hominem. haciendo? De tipo ad hominem, que es la que atenta contra la persona. Una Pues, es ad hominem, perfecto. Y hay otra falacia muy clara acá. Pero dime con tus palabras qué está haciendo la persona. No importa que no le pongas el nombre. Simplemente dime qué está haciendo. Leámoslo nuevamente todos y me van a ayudar. Este debate es muy populista, tiene mucha acogida, pero la ministra ha demostrado que está aquí para buscar soluciones, para llevar conectividad al 70% del país. Este debate ha sido permeado por la vulgaridad y se ha pisoteado el derecho a la presunción de inocencia. Tiene un punto fuerte, que se haya pisoteado el derecho a la presunción de inocencia. Ya entraríamos a mirar si el fuero de un ministro le permite o no le permite hacer un debate de control y analizar si la persona en efecto incumplió la ley, fue corrupta o no fue, etc. Pero al margen de ese punto fuerte, ¿qué está haciendo la persona? Sí, ataca a un grupo, lo que sea, pero ¿qué está haciendo? ¿Cuál es su modus operandi? Yo creo que está haciendo que el punto de discusión principal se cambie. Perfecto, perfecto. Claro. El punto acá es si ella es o no es inocente. Y Ana, tú nos lo habías planteado que notabas esa dificultad, pero no lo verbalizaste del todo. Ese es el punto. ¿Qué es lo que se está haciendo acá? Nos está planteando, es que ella es muy buena persona, ella es muy buena gente, ella está comprometida. En cambio, los otros, vean lo malos que son. Esto es una pérdida de tiempo. Lo están haciendo porque son malos, porque sus pensamientos políticos son incorrectos. Miren esa cizaña que venden, no son buenos como nosotros buenos, los demás los malos. Entonces desvió por completo el punto de discusión. Adelante, ¿quién era el que me Yo, profe, yo creo que eso se puede notar más en este pedazo que yo voy a sacar.
Dale, Pero dale, en el perfecto. chat. Léelo y nos cuentas. Los corruptos quieren impedirnos conectar miles de escuelas rurales, o sea, como que desvía la atención, como dice, bueno, aquí está pasando algo, pero mire, ellos son más corruptos, son más... Ellos hacen la acción, permiten que ocurra la acción y los que lo denuncian son los corruptos. Adelante, Juan. Sigo leyendo. De escuelas rurales, una de las metas más importantes para el ministerio, como diciendo, nosotros somos buenos, o sea, como, sí, volviendo a decir lo mismo que estaban diciendo antes, y un compromiso de ese gobierno. Perfecto, perfecto, excelente. ¿Alguno tiene uno que sí sea argumento? ¿Tiene algún fragmento que sea argumento? Aunque haya algún error argumentativo, pero que sí sea argumento. ¿No encontraron nada que fuera argumento? Bueno, analicemos entonces, por ejemplo, ¿quién me quiere pegar aquí el fragmento de rasero? Ya que lo tiene abierto, ¿quién me hace falta pegar el fragmento que menciona rasero? Excelente los dos puntos que nos plantearon Juan y Ana. Con esos dos puntos se nos da una idea interesante del tipo de falacias que utilizan. Eso nos ayuda mucho. Y Luis Miguel también nos introdujo pues al tema de una manera muy precisa. ¿Quién me va a pegar el de rasero? O léamelo siquiera. ¿Quién lo lee? Profe, el que usted dice es el que dice, ministra Karen Abudinen, usted es una corrupta y debe renunciar. Ya lo va a pegar. Ese mismo. Y si quieres lo lees, de una vez, aprovechemos. Ministra Karen Abudinen, usted es una corrupta y debe renunciar. Y se lo digo acá mirándola de frente, como se lo quieren decir miles de familias que perdieron un año escolar de sus hijos por su culpa, indicó Rasero. Y el anterior a este lo tienes, porque el fragmento anterior a este. Voy a O buscar. el otro no sé si es antes o después, pero hay otro pedazo. Uno en el que dice que ella, me parece que es el que menciona que dice que Duque son culpables, pero él tiene otro fragmento de rasero. ¿Sí lo ubican? Este problema. Un contrato, eso, léelo, Juan, léelo por favor. Los corruptos, no, allá. Un contrato tan amañado como este solo puede hacerse con ¿cómo se dice eso? Connivencia. Connivencia y participación de funcionarios del ministerio, los que usted y el presidente Duque puso. Es cínica cuando dice que no sabía nada. Bueno, en este caso, ¿hay premisas y conclusión, sí o no? Al margen de que haya falacias, eso ya lo vamos a analizar. Pero vamos al primer punto. Siquiera si hay un argumento. Si siquiera hay un argumento, ¿tiene premisas y conclusión o no? Pues yo veo como la primera premisa es que un contrato tan amañado como este solo puede hacerse en connivencia y participación de funcionarios del ministerio. Esa es como la premisa que yo veo. Entonces, acá hay unas premisas. ¿Nos lleva y está la conclusión? ¿O no estará? Profe, la conclusión no sería que cuando dice que es cínica, cuando dice que no sabía nada. ¿O eso no sería? Eso es un insulto, ¿no es cierto? Pero ese nos indica hacia dónde va la conclusión. Claro, es un insulto y si es un insulto, pues podemos hablar que hay una falacia, ¿no es cierto? No que no sea verdadero, simplemente que hay una falacia, está atacando directamente a la persona. Pero el punto clave es lo que ese es un indicador de cuál es la conclusión. Ahí aparece indicada cuál es la conclusión. No es esa como tal, pero sí nos indica la conclusión. Miren, les muestro. La primera premisa, ¿cuál es? No es todo lo que nos dijo Juan Felipe. La primera premisa es, el contrato es amañado. Es un contrato que al leerlo de inmediato se nota que lo hicieron a la medida, que era para darle el contrato a esa persona, que cumplió con los mínimos requisitos que tenía todos. Es un contrato amañado para que la persona pueda participar. Esa es la primera premisa. El contrato es amañado. Y al leerlo, al estudiarlo, se nota. Las cláusulas, todo, muestra que el contrato es amañado. ¿Qué otra premisa hay?
El contrato es amañado y ella, junto con su ministerio, eran los encargados de hacer el contrato. Y en últimas, ¿quién fue el que los puso a ellos? Está diciendo que Duque, ¿no es cierto? Entonces Duque la nombró a ella y entre ella y Duque nombraron el gabinete. De manera tal que, primera parte que está planteando, de primera justificación, el contrato es amañado y se puede ver, se puede demostrar. Segunda parte, los encargados del contrato, los encargados de esa cosa tan amañada que hicieron, eran los funcionarios del ministerio, ella y los subalternos. ¿Y cuál es la conclusión a la que llega? Ella y los subalternos que fueron puestos por Duque, como fueron los que hicieron ese contrato, por lo tanto son Los responsables. Claro, está diciendo que ustedes son responsables, son los partícipes. Un contrato tan amañado no lo hace ninguna persona por torpe que sea, porque que lo hubieran metido a los otros y que ellos lo hubieran firmado, pero ellos lo hicieron. Si uno dijera, Centros Poblados hizo el contrato, bueno, los engañaron, pero el contrato lo hicieron ellos, no hay cómo decir que no tienen responsabilidad. Si ellos hicieron el contrato, son los responsables, porque no pueden alegar torpeza cuando se sabe que lo hicieron a la medida. Eso es lo que está planteando. Entonces, que hay una falacia, sí, pero por lo menos hay un argumento. Por lo menos hay un argumento. Por lo menos en medio de todo ese planteamiento hay un argumento. Y eso es muy deplorable, porque se da cuenta uno que tanto los que defienden como la oposición no hacen argumentos, no estructuran el pensamiento, no aprovechan el tiempo que tienen para demostrar lo que tienen que demostrar, etc. Si les dan 10 minutos, 20 minutos, ¿para qué hacer una exposición de 40 minutos si saben que no la van a tener, que no cuentan con ese tiempo, que no pueden ser contundentes y que no tienen un argumento construido para poder decir? Por ejemplo, si yo les muestro a ustedes, vamos a plantear muy sencillo. Cada vez que se ponen tal tipo de cláusulas, se demuestra que esto es un contrato amañado. Estas cláusulas encontramos, por lo tanto, con toda seguridad es un contrato amañado. ¡Listo! ¡Listo! Ya con eso es un argumento fortísimo y ya es cuestión de ir demostrando cada uno de los puntos. Ya es un argumento fuerte, bien construido. Entonces es interesante. Les quiero consultar de los últimos ejercicios que habíamos realizado, de los últimos del libro de copy. ¿Alcanzaron a hacerlos? Bueno, entonces para la próxima vamos a encontrarnos para reunirnos con los argumentos del libro de copy, de las 65 del PDF. Allí vamos a encontrar una serie, particularmente artículos del New York Times, The Washington Post y algunos otros. Entonces, New York Times, Washington Post y artículos muy interesantes, breves, fragmentos que vamos a analizar y a reconstruir el argumento en esos artículos. Y el otro punto es ruinas circulares. También vamos a analizar ruinas circulares desde tres perspectivas, como ya les había dicho, lo literal que hay allí escrito, qué dice ahí, de qué se trata el texto de ruinas circulares, que el correo está, pero encuentran docenas de textos de ruinas circulares solo con buscar el título Ruinas Circulares, Borges. ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que dice? ¿Con qué lo comparamos? Entonces vamos a hablar de intratextualidad e intertextualidad, si hay alguna película, una serie, un libro que me acuerde cuando leo esto, y vamos a ver adentro del texto qué argumento filosófico hay. No el argumento del cuento, esa es la primera parte, de qué se trata, sino el argumento filosófico, qué se defiende filosóficamente en un cuento. Entonces ya lo estamos, acá lo acabamos de trabajar en qué se defiende en medio de un debate de control, es decir, discursos políticos. Vamos a ver en un cuento y después ya pasamos a artículos científicos. Entonces, y por último vamos a plantear si estamos de acuerdo o en contra con el argumento que plantea Borges. Entonces, bueno, de eso se trata. Espero que estén de maravilla. La próxima, por favor, realicen los ejercicios, que es importante, tanto para ustedes en la parte académica, como sobre todo para desarrollar las capacidades necesarias. Un abrazo grande, les deseo lo mejor y me encantó saludarlos. Que estén muy bien. Listo, profe. Hasta luego, muchas gracias. 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 Hasta luego, gracias.